Bueno, nos encontramos con el maestro Joaquín Orellano. Maestro, le contamos que estamos haciendo un seminario de parte de nuestra carrera de licenciatura en arte, en el cual decidimos como tema escoger sus aportes, los aportes musicales que usted ha contribuido a la música contemporánea guatemalteca, porque creemos que usted es un músico pues de mucha trayectoria y del que podemos aprender bastante, ¿verdad? Y que quede como un legado para las futuras generaciones que puedan utilizar nuestro trabajo como referencia. Entonces le vamos a hacer una serie de preguntas para que usted nos ayude a alargar pues nuestro seminario, ¿verdad? Claro, pregunte. Gracias. Entonces empezamos. La primera sería básica, quisiéramos saber cuándo usted inició su interés por la música. Bueno, mire, eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque fue cuando yo andaba entre los 7 y 8 años. Entonces, claro, el interés fue más que todo por un asunto de impulsos internos, ¿verdad? Yo he dicho en muchas ocasiones cuando me hacen una pregunta así parecida, pues he tenido que referir que en mí nunca fue un propósito determinado la música, sino que fue un resultado de liberación de obsesiones. Desde pequeño, igual que mi papá, pues tenía obsesión por el ritmo y por el sonido. Siempre estaba tamborileando con los dedos en la mesa o con los pies, ¿verdad? O algunos animalitos como unos patos recién salidos del cascarón. Les inventaba ciertos sonetes repetitivos, reiterativos, que desesperaba a los adultos. Claro. Y bueno, eso se fue manifestando progresivamente con más fuerza, digamos, porque ya después llevaba un sonsonete, digamos, eran ritmos que yo inventaba, sonetes que yo inventaba, eran como melodías muy rudimentarias, digamos, porque eran los 7, 8 años. Sí, claro. Después aplicaba ciertos sonidos internos, los aplicaba a algún letrero o letreros y quedaba los acentos prosódicos, gramaticales y los acentos musicales quedaban muy bien puestos. Pero eso a mí me extrañaba y pensaba que era casualidad. Hasta la fecha me ocurre y digo yo, mejor ya no. Parece como que la mente trabaja mucho antes de que el resultado llegue al consciente. Entonces, porque no es nada milagroso, porque de la nada no sale nada. Sí, claro. Sin duda alguna preparación previa, algunos segundos antes. Y cuando yo me doy cuenta lo que ocurrió y que ocurrió muy certero, es porque el proceso ya fue mucho antes de que llegara al consciente. Bueno, eso fue, digamos, lo que se podría llamar el inicio, por asuntos de impulsos internos. Ahora, más tarde ya fue una cosa más, digamos, ya entrar a cierto cauce serio, digamos, de la creatividad y la interpretación, porque en el colegio donde yo estudiaba, que todavía existe, se llama Colegio San Sebastián, y está a la vuelta de la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí formaron una pequeña banda de instrumentos de viento, nada más. Entonces me preguntaron si quería ingresar, y dije, pues, desde luego dije que sí, ¿verdad? Entonces ahí lo he puesto un poco humorísticamente, ¿verdad? Que ahí las obsesiones se canalizaron a través de una trompeta. Y entonces, por esos azares del destino, allí conocí algunas oberturas de Verdi, el autor de Rigoletto, que acaban de montarlo hace unos meses. Entonces, allí conocí la obertura Nabucodonosor de Verdi también. Por supuesto que eran arreglitos así
generalmente cuando se forma un grupo siempre ponen Nabucco, ya no dicen Nabucodonosor, siempre ponen Nabucco, y siempre lo tocan mal, ¿verdad? Nosotros también lo tocábamos mal, o peor. Entonces, después también secciones de Rigoletto y de Donizetti también, Lucia de Lammermoor y así, ¿verdad? Y por supuesto valses y marchas, ¿no? Y pues ese fue el inicio, ya en otras rutas. Luego decidí entrar al conservatorio y allí ya me canalicé poco a poco. Hasta que hice bueno, ahí estudié piano, violín también, me gradué de violinista. Y nunca fui un violinista muy brillante, ¿no? Pero sí pude por lo menos entrar al registro de violines en la orquesta sinfónica. Algunas cosas no me sonaban tan mal, pero ya para un virtuosismo ya se necesita tener las capacidades físicas, no solo lo que está yacente en la mente auditiva, que ahí es donde opera todo, la creatividad y la interpretación, porque el oído solo es un órgano. Cuando dicen, tenés buen oído, vos metete al conservatorio. Cuando alguien canta bonito, silba bonito, pero el oído no determina el talento. La creatividad o la capacidad interpretativa se da en la mente auditiva, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hice la primaria de la música y luego con una, digamos que la primera, porque hice otras obras orquestales antes, que las hacía en la clandestinidad, porque el profesor de armonía tradicional era un austríaco muy drástico, y yo siempre compuse sin que él se diera cuenta, porque él era muy riguroso, entonces había que componer hasta que ya se tuviera bien estudiada la teoría y la técnica, pero la creatividad se manifiesta como sea, ¿verdad? Entonces uno comienza a buscar, atisbando, ¿verdad? Pero un profesor actual ya no pondría esos límites, esas limitaciones. Era antes, ¿verdad?, demasiado rigor, eso limitaba la creatividad. Entonces, ya más tarde, en 1964, entre el 62 y 64, compuse una obra orquestal y con la primera cinta magnética de sonidos pregrabados, se llamó Ballet Contrastes, y el coreógrafo fue Roberto Castañeda, que acaba de morir. Y esa fue la obra que me hizo ganar la beca a Buenos Aires. En Buenos Aires había un instituto llamado Torcuato Di Tella. Eso comenzó con un hombre adinerado, un argentino, que comenzó a coleccionar obras de arte, ¿verdad?, más que todo pintura, escultura. Entonces le sugirieron que se creara un instituto. Entonces era un complejo muy grande el Instituto Di Tella. Y dentro del Instituto Di Tella se creó el CLAE, que fue el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Entonces ese lugar era una academia de la vanguardia de ese tiempo, ¿verdad? Y así fue como entré ya a estratos superiores, digamos, del arte musical. Me integré a la vanguardia de ese tiempo, pero nunca me absorbió. Siempre seguí siendo yo mismo. Tuve la suerte porque las obsesiones determinan eso. No hay dos obsesiones iguales. Bueno, hasta ahí es donde puedo más o menos decirle cómo fueron los inicios y la entrada a una etapa mediana, digamos. Solo una pregunta con lo que acaba de mencionar, maestro. Cuando usted menciona las vanguardias de ese tiempo, ¿qué vanguardias específicamente eran las que...? Bueno, como siempre hay evolución en el arte, ¿verdad?
digamos, la visión estética de una etapa, vienen otros artistas y comienzan a variar las formas, las estructuras, o a variar también las técnicas, porque una cosa es el modo de hacer, que es la técnica, y otra cosa es el mensaje estético. Digamos, el qué es el qué hacer, el cómo hacer la técnica, y el qué es hacia dónde va estéticamente, ¿verdad? Entonces, siempre hay quien comienza a descubrir otras posibilidades, tanto técnicas como estéticas. Y en 1967-68, cuando yo estuve becado en ese lugar, pues era una academia de la vanguardia, y en ese tiempo la vanguardia es lo que se está haciendo actualmente en el arte, ¿verdad? Entonces, pues en ese instituto conocían al dedillo la vanguardia europea de ese tiempo. Y pues allí compuse el cuarteto de cuerdas número 2, una especie de tesis de la adaptación de un centroamericano que, claro, estaba muy atrasado en época, porque yo intuía ciertas cosas de lo que se podía hacer, más allá de lo que se hacía aquí. Pero, por ejemplo, uno de los grandes cambios en la música fue el dodecafonismo, que fue creado por Arnoldo Schoenberg. Entonces, en 1915, fíjese, ya hizo un siglo, Sí. ya Arnoldo Schoenberg había establecido plenamente, ya no a nivel experimental, el dodecafonismo. Pero aquí pasó inadvertido. Se acabó en Europa y aquí no se conoció. Entonces, claro, yo como una especie de tesis fue el segundo cuarteto de cuerdas, que aquí había hecho otro, el primero. Y luego al segundo año de beca hice la obra Meteora, un poco electrónica, un poco electroacústica, ¿verdad? Y bueno, pues cuando vine aquí me encontré, claro, con la provincia, ¿verdad? Y lo que yo hacía era rechazado, incomprendido, porque ustedes saben que en el campo de la percepción, cuando se cultiva, ya sea activamente un arte o solo como receptor, pues se van creando ciertos códigos, se van imprimiendo ciertos códigos en el campo de la percepción. Cuando llegan códigos nuevos, no hay respuesta, porque no hay impresión de los nuevos códigos para que hubiera una respuesta. Entonces, con el tiempo, y no queda más recurso que oír, oír, oír. Y si le queda un tiempito libre, oír. Porque la verdad es que solo así es como se van imprimiendo los nuevos códigos en el campo de la percepción. Y después uno mismo se sorprende de que resulta apasionándose por lo que antes rechazaba, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo grotesco o divertido, ¿verdad? Yo decía, cuando toda la vida se han degustado solo helados de crema, no se le encuentra sentido a un vaso de cerveza, ¿verdad? Fantástica comparación. Porque de pronto en el gusto todavía no están los códigos, los códigos gallo, ¿verdad? Entonces, pero con el tiempo va degustando y degustando hasta que después se apasiona por la cerveza y por ahí anda deambulando como un pobre charamilero. Maestro, entonces, disculpe. Entonces su cuarteto número 2 fue compuesto con un sistema decafónico, según lo que entendí. Me adapté al sistema no tonal. Ah, ya. Porque el dodecafonismo ya
ya había evolucionado hacia el serialismo y al serialismo integral. Entonces yo trabajé el cuarteto como una manera de adaptarme a ese nuevo sistema. Por eso es que es un poco frío, porque es un trabajo como de tesis, ¿verdad? Al año siguiente ya fue más dentro de procesos creativos, porque ahí inspirado en la ciudad griega de Meteora. Hay dos Meteoras, la antigua y la moderna. Entonces, en la antigua Meteora hay unos... yo no estaba ahí, yo lo vi por un folleto turístico. Entonces, hay grandes precipicios donde arriba hay especies de iglesias, monasterios más que todo. Entonces, a mí me impresionó todo ese paisaje y cómo empecé a imaginar cómo el eco de esos cantos, aunque ya no estuvieran las voces, cómo podía uno imaginarse cómo sonarían esas voces, ¿verdad? Entonces logré crear un coro artificial, pero no por medios electrónicos, sino porque descubrí que en uno de los pianos verticales las cuerdas del centro se cruzaban con las cuerdas del grave. Entonces, al tocar una nota staccato, pero, como les dijera yo, solo con el pedal abierto, pero staccato. Entonces, se quedaba resonando. Había solo la resonancia y tenía una cualidad coral, ¿verdad? Porque era como un coro entre coro y no coro, digamos, ¿verdad? Entonces, después ya me hice un apagador de fieltro. Entonces tocaba un acorde y ya se quedaba sonando como un coro. Y a veces sonaba como la voz de una mujer o la voz de un chico. Siempre a un nivel de lo fantástico, ¿verdad? Entonces, los demás becarios estaban muy conejitamente estudiando su electrónica y se iban a sus hoteles y regresaban como buenos estudiantes, ¿verdad? En cambio yo me quedaba todo el día en el instituto. Cuando uno de los profesores, que fue Francisco Krefeld, se dio cuenta, entonces me dijo, mire, usted ya sabe lo que quiere hacer, entonces le vamos a dar un horario especial de noche, y me confió una llave. De esa cuenta yo empecé a hacer mis montajes, pero de repente ya no hallaba qué hacer porque no conocía bien las máquinas. Entonces le pedí auxilio a uno de los de teatro, que eran los ingenieros. Había uno de apellido Jorge. De repente se me apagaba todo y decía, pero qué desgracia, si yo iba lo mejor del montaje. Entonces todavía era con cinta magnética. Ahora con la computadora es facilísimo. Si uno quiere parar y hacer empalmar, eso tiene que hacerlo visualmente. Yo hice alrededor de 250 cortes y empalmes de cinta magnética. Entonces puse unos rodillos en una tabla perforada y la cinta magnética la pasaba por la cabeza reproductora y la cabeza grabadora y lo pasaba por los rodillos. Entonces ya tenía un material, todo el material que quisiera, porque estaba rodando ese material y lo iba almacenando en un carrete, carrete tal, carrete letra C, carrete letra K y así, ¿verdad? Después el mero montaje, pero era, comparado con la tecnología actual, era una tecnología como de la edad de piedra, en 1968. No existía ni siquiera el cassette todavía, era cinta de 1/4 pulgada y claro, se saturaba mucho, había muchos canales dentro de 1/4 pulgada. Entonces después ya hubo cinta de 1 pulgada, ahí ya se podían meter hasta 9, 12, 16 canales sin que hubiera saturación, y siempre el famoso ruido de cinta que había que filtrarlo. Ahora no hay ningún ruido porque ya no hay cinta magnética. Bueno, pues les cuento todos esos pormenores. Primero, humanofonía.
allí tuve, digamos, un desemboque afortunado, porque entonces estaba haciendo música concreta, estaba acorde con la actualidad y estaba expresando mi medio, porque si no hubiera sido o un europeo más o un trasnochado, un obsoleto. Entonces la humanofonía desde 1971 fue un desemboque afortunado. O sea, lo fui encontrando por intuiciones, ¿verdad? Y los fonemas de lenguas indígenas, puestos a la inversa, me daban un canto subyacente que llamé humanofonal. Y luego las letanías, yo grababa los limosneros en el atrio, y de adentro llegaban las letanías. Entonces era un contraste humanofonal, yo decía, las frías letanías, las indiferentes letanías, y lo patético, lo dramático de los limoneros pidiendo en castellano o en dialecto, incluso niños, la indigencia infantil, la indigencia adulta. Así fue como comenzó toda esa ruta hasta lo del concierto del miércoles pasado. Solo una interrupción rapidísima. Hasta allí es lo que puedo decirles muy capsularmente. Hay que decir tanto sobre ese proceso de cuando uno se sumerge en una corriente o corrientes que no las conocía. Pero el profesor Krefeld me lo dijo. Finalmente, esta vanguardia no lo absorbió, porque en Meteora ya habían ciertos signos muy propios. Claro, lo que pasa es que todos mis trabajos son muy diversos en sí, pero hay una unidad muy sutil que hay en cada uno de ellos. Por diferentes que parezcan, hay una unidad muy sutil, pero para captarla se necesitaría conocer toda la obra, estar oyendo toda la obra para ir viendo los circuitos de relación entre una y otra, como le digo, por diversas que sean, ¿verdad? Por diferentes que sean. Y de esa cuenta fue que un director de la Alianza Francesa, ya hace mucho, ¿verdad?, dijo que yo era un compositor atípico, o sea, que no estaba tipificado de un modo, una personalidad única. Pero él se equivocó. Claro, yo no le dije nada, porque está bien si soy atípico, vaya que no típico, preferente. O sea, atípico sería sin camisa típica. Sí, exactamente. Entonces, a ver, ¿qué más me van a preguntar? Bueno, con la siguiente pregunta, ¿qué músicos influenciaron en su educación musical? ¿Quiénes me influyeron? Pues yo tuve influencias de mí mismo, casi desde el principio. No, mire, es difícil porque siempre fui muy personal, ¿verdad? Al punto que cuando componía aquí antes del Torcuato Di Tella, algunos colegas, éramos estudiantes, yo era muy cromático, nunca llegaba a la tónica, como que rehuía la tónica. Y eso era una especie de estar llegando a lo de Caponil. Eso me di cuenta después, cuando estuve allá, que estaba tratando de encontrar el agua azucarada. Entonces, ahora sí hubo compositores que sí influyeron en mí, poco, pero influyeron el mismo Arnoldo Schoenberg, pero de la época anterior a lo de cafonismo, más que todo con una obra que yo me sentí muy identificado, una obra de él que se llama Una noche transfigurada, que al principio la hizo solo para 6 instrumentos de cuerda, después ya la hizo para orquesta. Y no sé, algunas cosas tal vez de Debussy, pero muy poco, ¿verdad? ¿Qué otro? Un tiempo me atrajo mucho la música de César Frank,
pero después la encontré algo empalagosa y la saqué, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro compositor? Hindemith, también un poco por Hindemith, pero no mucho, porque Hindemith estaba más que todo en lo disonante, pero siempre tonal. Algunas cosas digamos, de la música oriental me atrajeron mucho, ¿verdad? Porque lo tonal a mí como que me empalagaba. Lo tonal es el tarararín, 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 tantín, 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 racatatín, ¿verdad? Ese es lo tonal. Yo sentía que los compositores estaban entonalados, ¿verdad? No entunelados. Bueno, lo cierto del caso es que me escapaba de la tónica, ¿verdad? Y creo que mucho influyó el hecho de no estar conforme con ciertas cosas. Luego la imaginación de sonidos que no sabía de dónde podían salir, ¿verdad? Y en sueños yo oía sonidos muy diferentes a los cornos, violines, flautas y todo. Ahora, cuando la Humanofonía 71, 1971, precisamente, como me di cuenta al grabar diferentes ambientes, que la marimba era una constante en nuestro paisaje sonoro, el paisaje urbano y más el paisaje sonoro del interior, porque antes, ahora ya no, ¿verdad? Iban los vendedores vendiendo marimbitas de esas rústicas, entonces tenían un estribillo, las tenían aquí, ponían las baquetas en distancia de una tercera. Entonces ahí solo hacían cualquier ritmo en terceras. Uno muy característico era plan 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 blim 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 plan 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 blim 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 plan 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 y hacían plan 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 blim. Y una vez yo grabé ese estribillo para una obra anterior a Ramajes que se llamó Evocación Profunda y Traslaciones de una marimba. Ahí en la parte de cinta magnética grabé esas marimbitas, les bajé velocidad y todo se oía como un montón de vendedores en diferentes alturas, ¿verdad? Claro, siempre sonaba lo mismo tonalmente, ¿verdad? Nunca hubo una mezcla, digamos, de cromática, nunca, ¿verdad? Pero fue una manera de exaltar a los vendedores. Entonces, de todo eso vino por flujos intuitivos, fui llegando a una idealización de la marimba. Y cuando los útiles sonoros derivados, porque yo dije, bueno, tiene que haber una dialéctica entre las piezas regionales y la otra marimba. Entonces, los ramajes son esos desplazamientos fuera de la marimba normal. Esos son los ramajes de una marimba imaginaria. Entonces, la búsqueda de otros sonidos, por contraste, me llevó a los aluminios, a cosas muy elementales, que en cierto modo representaban el primitivismo. Entonces, la caña suspendida es un elemento más simple, pero en disposiciones que por ahí alguien dijo que sonaban como electrónica, ¿verdad? Curiosamente. Y una folclorista brasileña dijo que en Brasil hice una obra para un festival de una semana que se llamó Primitiva Grande, con los primeros útiles. Y me los llevé en 2 valijas, ¿verdad? Por cierto que estuve a punto de no ir a Brasil porque me salió exceso de equipaje. Yo le dije, mire, lo que hay es exceso de sonido, sí, pero el sonido no pesa, pero lo que lleva sí. Entonces, bueno, fue más que todo una broma que les hice. Entonces, un licenciado que era papá de una mi novia, él pagó el exceso de equipaje. Y así llegué a Europreto. Entonces les cuento esto porque una folclorista brasileña
cuando mis útiles sonoros, allá construí otros en Brasil, e hice una obra para coro mixto y útiles sonoros, que ellos cantaban y tocaban alternativamente o simultáneamente. Y ella dijo que esa obra había tendido un puente entre el pasado y el futuro. Entonces, es allí donde yo no puedo decir qué influencia tuve para hacer útiles sonoros. Obviamente ninguna, ¿verdad? O sea, y cuando uno crea su propio medio sonoro, nadie no tiene ningún lugar donde ir a estudiar cómo se compone para útiles sonoros, Sí, ¿verdad? Entonces uno está solo, completamente solo, con su experimentación y ante uno mismo nada más, ¿verdad? No hay quien lo pueda aconsejar, ni mire maestro, esta obra que podría hacer, ay, aquí puede aprovechar un contracanto, esto, lo otro, ahí no, mire maestro, ¿cómo hago para componer para útiles sonoros? ¿Y eso qué es? Entonces, allí no hay ninguna influencia de nadie, ¿verdad? Y no es que yo quiera ser original por fuerza, sino que así resulté, pues, cosas de la naturaleza, de los ángeles o del demonio, más que todo del Más del demonio. demonio. Sí, es que el diablo es muy buena gente. tiene su parte buena. Muy buena gente, sí, porque da libertad. El cambio, nuestro Señor, que no hagas esto, no hagas lo otro, pero sí le echo una miradita a las religiosas. Bueno, todo esto es chiste, ¿verdad? Maestro, fíjese que nosotros traíamos una lista de preguntas, pero ya con la conversación creo que podemos ir también, así como dijo usted, yéndonos por las ramas un poco. Y me surgió una pregunta que iba relacionada a una de las que tenemos aquí, cuando usted dijo de que era difícil como encasillarlo en una corriente, en una sí, vanguardia. Sí, sí. Pero en algunos libros mencionan aquí de que podría diferenciarse su obra en dos periodos, más que en dos corrientes o en dos vanguardias. Una, en su producción antes de salir a Buenos Aires, y la otra ya después de que usted regresó de Buenos Aires. ¿Usted considera que eso es correcto? Mire, según el tipo de obra, sí son dos etapas bien diferenciadas. Pero no tanto, no es tanto, ¿sabe por qué? Porque yo aquí ya era moderno. Tanto que todos decían, mire usted, ¿por qué no compone normal? Y peor cuando regresé, este Orellana, tan bonito que componía antes, y ahora trajo unas cosas. Pero ese es el rechazo natural, ¿verdad? Sí. Del que tiene otro tipo de coherencia. Por ejemplo, si alguien solo ha escuchado valses, su tipo de coherencia solo es el ternario. Clum, clic, clic, clum, clic, clic, o si no, solo una marcha, trum, tararán, tararán, solo dos. Entonces, oye, para o oye 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, mezcla ternario y binario, o 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 7, 8 o 7, 4. Y en el ballet contraste ya usé el 7, 8, mucho antes de ir a Buenos Aires con el 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, y los músicos, yo les dije, apréndalo de memoria. Fácil, ¿verdad? Pero para ellos era muy difícil. Y no es porque ellos fueran menos dotados, sino porque yo ya lo tenía bien estudiado conmigo mismo, ¿verdad? Entonces aquí ninguno había usado los compases compuestos. Todo era o en binario o en ternario. Yo les explicaba en las clases que en realidad el ritmo métrico no es ni en 2 ni en 3,
El ritmo métrico es, por ejemplo, es como una serie de puntos. Entonces digamos que el ritmo métrico es esto. No es ni 3 ni 2 a la centena.